Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 29º domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 10, versículos 35 al 45. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos recorriendo este camino que llamamos vida pública, en el que Jesús va instruyendo a sus discípulos. La lógica del reino no es desgraciadamente la lógica de los discípulos. Jesús va explicando, y hemos venido escuchando, cuando va a padecer por nosotros, cuando va a entregar su vida por la humanidad, y los discípulos viven en otra dimensión, viven en otra longitud de onda, porque ellos están de alguna manera sintonizando con los valores del mundo. Ellos están preocupados por quién es el primero, quién es el más importante. Jesús les está hablando de donación, de entrega, de sacrificio de la propia vida, y ellos más bien discuten de temas más bien superficiales y banales. Nos dice el Evangelio de San Marcos: se acercaron a Jesús Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos conceda lo que vamos a pedirte. Petición extraña, la que menciona el Evangelio de San Marcos. Uno esperaría tal vez una petición más espiritual, orientada a aprender a orar como oraba Jesús, orientada a aprender a vivir la vida de forma más comprometida y sacrificada, pero no. Ellos le dijeron a Jesús: Concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Para que comprendamos esta petición de los discípulos, tenemos que ubicarnos en los reinos de aquel entonces, los reinos del siglo I, cuando Jesús vivió en medio de sus discípulos. En aquellos reinos, el rey tenía siempre a su derecha y a su izquierda a los mejores hombres de su reino, a los generales, a los consejeros más cercanos, a la gente más capaz, aquellos que le ayudaban a gobernar, y por tanto eran las personas más importantes. Siempre eran los que se sentaban a su derecha o a su izquierda. Por eso esta petición no es una petición cualquiera. Lo que están pidiendo los hijos de Zebedeo es que ocupen los primeros puestos. Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Concédenos pues ser los primeros en tu reino. Jesús entonces les contestó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de su pasión, está hablando de la entrega de su vida, está hablando de su crucifixión. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar? Esta es la prueba de la que habla Jesús, pero también se refiere al bautismo con que será bautizado. El bautismo, bautizar significa sumergir, es su propia sangre. Jesús será bautizado con su propia sangre, es decir, con ella dará testimonio, con ella mostrará la veracidad de su misión. Y los discípulos respondieron: Sí podemos, inmediatamente, sin siquiera pensarlo. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Los discípulos no habían entendido ni lo que les estaba diciendo Jesús. Habían respondido impulsivamente para que nadie se les adelantara.
Pero Jesús sabe muy bien que efectivamente con el tiempo los discípulos irán comprendiendo más, irán sintonizando más con los valores del reino y finalmente tendrán que dar su vida como testimonio por el anuncio del reino. Pero dice Jesús, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quienes está reservado. Es decir, el Padre determina en su misericordia infinita, en su sabiduría, quién será quien se siente a la derecha y a la izquierda de Jesús en su reino. Eso, dice Jesús, no le toca a él concederlo. Pero finalmente Jesús les invita a los discípulos a sintonizar con los valores del reino, con esta nueva forma de pensar. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. ¿Y por qué se indignaron? Porque esos se habían atrevido a hacer esa petición y a ellos les molestaba que no hubieran comprendido la lógica del reino. No, porque ellos también pensaban así. Por eso se molestaron, porque ellos también querían ocupar los primeros puestos en el reino. Lo único que les molestó es que los hijos de Zebedeo se les hubieran adelantado. Por eso Jesús entonces los va a reunir a todos y les dice, ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños. Jesús tenía bien en claro que esto sucedía, sobre todo en aquel tiempo, cuando estamos hablando de imperios como el imperio griego, el imperio romano. Los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños. Así sucede. El poder enferma, el poder hace perder la razón y aquellos que detentan el poder llegan a sentirse dueños, propietarios, hasta de la vida de las personas que gobiernan. Y por eso dice Jesús, ya saben ustedes que los poderosos oprimen las naciones, pero no debe ser así entre ustedes. Es decir, la autoridad, aquellos que quieren ser los primeros, porque efectivamente sentimos un deseo innato de ser los primeros, y no está mal, pero dice Jesús, si tenemos este deseo de ser los primeros, adelante, quien quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. El servidor generalmente sirve con libertad, el esclavo lo hace por obligación, pues Jesús nos dice que seamos servidores y esclavos, es decir, que sirvamos con gusto, con alegría, que sirvamos por nuestra propia decisión, pero también que lo hagamos como si fuéramos esclavos de los demás. Es decir, teniendo a los demás como superiores nuestros, como dirá San Pablo. Así entonces Jesús nos está invitando a vivir en la lógica del reino, que la lógica del reino no es la del dominio, la del poder, la de la autoridad sobre los demás para ser grandes. La lógica del reino es la del servicio, la de la donación de la propia vida, la del sacrificio, precisamente para vivir como Jesús, para vivir imitando a Jesús. Y así dice el Señor, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Entonces, ¿por qué he de servir yo a los demás? Porque así hizo Jesús. Vino como Hijo de Dios que se hace hombre a servir a los demás. La lógica del reino es la del servicio. Nunca nos parecemos más a Jesús como cuando servimos a los demás, como cuando ponemos nuestra vida al servicio de nuestro prójimo. Y así entonces dice Jesús, así como el Hijo del Hombre que no ha venido a que lo sirvan. Él, el Hijo de Dios hecho hombre, no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. El mayor servicio que alguien podía realizar en favor nuestro es el que Jesús ha hecho, dando su vida por nosotros. Nos ha redimido. El mayor servicio, el más valioso, el más importante. Y así entonces estamos llamados nosotros a servirnos unos a otros, a servirnos con amor, a servirnos con generosidad, con alegría, imitando a Jesús, que fue el servidor por excelencia. Sirvámonos unos a otros para que vivamos en la lógica del reino, en la lógica del Evangelio que Jesús nos ha predicado y nos ha mostrado con su propia vida. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.